Ya, ahí vamos a analizar este último caso, es una figura de un fenómeno de una máquina que podría ser, digamos, en este sentido, ¿no? Ya, entonces me van a atender, jóvenes, por favor. Cualquier consulta o duda puntual que sea, interrumpan nomás y vamos a hacer la correspondiente explicación, ¿no? Ya, a ver, veamos este último caso, le diremos, pero no necesariamente es último caso porque pueden haber varios fenómenos físicos, ¿no? Fíjense, dice lo siguiente. En la figura dice, se tienen dos cuerpos, uno encima, dice, y una fuerza F, o sea que está tirando a este lado, ¿no? Entonces, claro, aquí la idea es formar las ecuaciones que corresponden a este fenómeno físico, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cómo son dos cuerpos? Les vamos a distinguir, ¿ya? Esta es la masa 1 y esta es la masa 2, ¿ya? O sea, lo que nosotros queremos encontrar son relacionamientos. Entonces, aquí de inicio podemos empezar a visualizar algunas situaciones, fíjense. Esas situaciones serían las siguientes. Como estamos jalando a este lado, y aquí no dice nada respecto a si hay rozamiento o no, pero nuestro análisis va a ser que hay rozamiento. Entonces, parece que de manera natural que si este vamos a jalar y hay rozamiento, entonces aquí va a actuar una fuerza de rozamiento, ¿no? Una fuerza de rozamiento, pero en esta parte, ¿no? En el piso. Entonces, naturalmente que si nosotros vamos a intentar jalar, entonces aquí debe haber una fuerza también de rozamiento entre ambos cuerpos. Ahora, posiblemente alguien pueda decir, pero este se va a oponer al movimiento de este. En efecto, pero no puede oponerse en ese caso porque esta cuerda ya está tirante, ¿no? Ya está tirante a este lado. Eso quiere decir que este cuerpo va a permanecer fijo. No le va a dejar moverse, pero, pero va a haber una fuerza opuesta a este que va a ser eh, en relativos a la fuerza de rozamiento de este, ¿ya? Por una parte, haciendo ese análisis. ¿Qué más podemos analizar aquí? Fíjense. Ahora aquí también fíjense que si este cuerpo está apoyado en esta superficie, va a tener una normal, ¿no? Pero si este cuerpo, perdón, si este cuerpo está apoyado en este, entonces este actuando como superficie va a tener su normal, ¿no? Aquí va a tener una normal, ¿no? Aquí va a tener una normal, ¿no? Y este va a tener también su propia normal. Pero fíjense que, bueno, así nomás le colocaremos. Pero fíjense que si le invertimos esto, o sea, el grandote le coloco aquí y el pequeño le coloco aquí. Entonces, este al ser apoyado y esto visto como superficie, digamos, pues este también va a tener una normal. Pero esa normal, fíjense, si lo voltean va a estar hacia abajo, ¿no? Entonces, haciendo más o menos un análisis del comportamiento de este fenómeno físico, más o menos ya tenemos una idea general. Entonces, fíjense que este bosquejo ahora vamos a trasladar a un dibujo para cada caso, ¿no? Entonces, a ver, vamos a dibujarle esta masa 1, ¿ya? A ver, aquí lo dibujemos. Entonces, acá está. A ver, fíjense, tengo la masa 1. Bueno, aquí le vamos a dibujar para que se entienda mejor, ¿ya? Perdón. Así mejor. Esa es la masa 1, ¿ya? Ahora, en esta masa 1, aquí está, hay una... Así está, ¿no? En esta masa 1, fíjense, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Hay un peso, ¿no? Un peso, que sería este. Así nomás lo vamos a hacer, ya no vamos a usar mucho los reglas. Entonces, este tiene un peso, ¿no? Esta es la masa 1, ¿ya? Ojo, el azul, digamos. Y como es respecto a la masa 1, su peso va a ser peso 1 y su valor es M1G, ¿no? Ahora, obviamente, este tiene una normal, ¿no? Si lo vemos así solito en la superficie, este sería su normal 1, ¿no es cierto? Entonces, esa notación vamos a manejar, ¿ya? Ya, por una parte. Ahora, aquí está la fuerza F,
¿no? Y fíjense que como hay rozamiento, entonces esta fuerza de rozamiento va a ser esta, ¿no? Esa fuerza de rozamiento, ¿ya? Y a esta fuerza de rozamiento le vamos a llamar fuerza de rozamiento. A ver, ¿qué le vamos a llamar? Un ratito, a ver. Hay que manejar bien las notaciones por si acaso, ¿ya? Esta va a ser, así la anotaremos. Fuerza de rozamiento 1, ¿ya? ¿Por qué fuerza de rozamiento 1? Porque aquí va a existir otra fuerza de rozamiento, ¿ya? ¿Qué más podemos distinguir aquí? Fíjense, esta es la fuerza de rozamiento de este cuerpo con respecto a esta superficie, ¿no? Esta es la superficie, ¿ya? Esa es la fuerza de rozamiento. Ahora, pero este cuerpo, como está atrapado entre la superficie con entonces aquí también hay un rozamiento, ¿no? Y ese rozamiento le vamos a distinguir con lo siguiente. Le vamos a colocar, a ver, con otro colorcito. Entonces, ¿dónde le vamos a dibujar? Este quiere avanzar a este lado, ¿no? Y hay una fuerza de rozamiento que se opone. La que se está oponiendo con el piso es esta, ¿ya? Estoy queriendo manejar bien las notaciones. Y le va a resistir por su rugosidad, ¿no? Entonces, esa la vamos a colocar aquí. Este no le deja avanzar ni aquel. Entonces, le vamos a dibujar aquí, ¿ya? Bueno, no tan pegado. A ver, así le ponemos mejor. ¿Ya? Entonces, así lo vamos a separar mejor. Entonces, esto aclararemos nomás. Ya. A esa fuerza que está aquí, le vamos a llamar fuerza de rozamiento. ¿Ya? Ahora, como está en la masa 1, va a ser rozamiento 1, pero respecto de la masa 2. Le vamos a colocar 2, así. ¿Ya? Entonces, así le vamos a llamar. Entonces, cuidado con confundirse, ¿ya? 1, 2. Fuerza de rozamiento 1, 2. Bueno, hasta ahí, por ejemplo, fíjense, fuerza de rozamiento, la que se opone, esta fuerza le está jalando su peso y su norma, ¿no? Eso es lo máximo que podemos hacer. Ahora vamos a dibujar el pequeñito, ¿ya? Y lo vamos a dibujar así, fíjense. ¿Ya? Y a ver, no es por falta de espacio, pero ahí, ¿ya? Ahora, ¿quién es la superficie? La superficie le vamos a dibujar con azul, haciendo referencia, así, ¿ya? Esta superficie es como que viene del azul, digamos. ¿Ya? Viene del azul. Ahora vamos a manejar bien sus notaciones, ¿ya? Entonces, ahí, ¿ya? Entonces, esta es la masa 2. Masa 2. Ahora, este tiene un peso. ¿No? Tiene un peso. Este es peso 2. Caramba, perdón. M2G. ¿Ya? Es la masa 2, ¿no? Ahora, pero este tiene una normal, ¿no? Ese le marcaremos, a ver, con rojito para que se vea. Y sería normal, ¿no? Pero fíjense, esa normal, si le miramos a esta superficie, tendría que llamarse normal 2, ¿no? Normal 2, ¿ya? Pero nosotros le vamos a llamar normal 2, como es respecto de la masa 1, normal 2 respecto de la masa 1. ¿Vamos? Ya, es parecido a este, solamente que como su superficie, a esto debemos dibujarle con negrita, ¿no?
esta es la superficie, digamos, la de la Tierra, digamos, ¿no? Entonces, a esa cuando hemos hecho en los planos, en los anteriores ejemplos, entonces no le tomamos en cuenta como si fuese un cuerpo, ¿no? Pero este azul para nosotros es un cuerpo. Entonces, normal 2 le llamamos porque viene de una masa 2, pero respecto a la masa 1, a la primera masa. Ya, esa notación no se van a perder. ¿Qué más tenemos? Fíjense. Aquí, en esta figura, esto es una cuerda. Entonces, aquí, cuando este está tirando a este lado, hay una fuerza que se opone, ¿no? Y esta le llamamos la tensión, ¿no? Tensión le llamamos, ¿ya? Entonces, ¿dónde irá? Fíjense, esa fuerza, esa tensión. Bueno, con negro hecho, bueno, con negro mío, fíjense. Esa es la cuerda. Sí, ¿no? Ahora, fíjense, esta fuerza de reacción 1-2, que es la que choca entre ambos cuerpos, tiene una particularidad, fíjense. Esa particularidad es la siguiente, fíjense, que si los dos se movieran, a ver cómo les digo, esta es la fuerza de reacción respecto a este cuerpo, ¿no? Porque no le deja moverse. Este no se mueve, no puede ir a este lado para decir si va a este lado una fuerza de acción, tampoco va a ir a aquel lado. Entonces tampoco podemos decir que se va a oponer a este lado, porque este cuerpo tampoco va a ir a este lado. Entonces, esta fuerza de reacción actúa como la tercera ley de Newton. Es su contrario a este. Pero como este va a este lado, entonces esta tiene que tener su contrario. Y ese contrario va a actuar en esta masa. Es como si fuese una fuerza de rozamiento, pero que va a ir en el otro sentido. ¿Vamos? Entonces va a ser su opuesto de este. Va a ser la fuerza de rozamiento de la masa 2, pero respecto a la masa 1, ¿ya? Es su opuesto. Estos dos vectores o estas dos fuerzas son distintos en dirección, pero son lo mismo, porque tienen la misma fuerza, ¿ya? Ahora fíjense, sucede una característica especial. Bueno, ¿en cuál sucedería? A ver, aquí nos falta algo. Con ustedes vamos a hacer, fíjense. Fíjense, bueno, esto nos olvidaremos momentáneamente, ¿ya? Bueno, acá lo hagamos, fíjense. Tengo una masa pequeña, que sería la de arriba, y una más grande, ¿no? Fíjense, cuando este se posiciona en este sentido, para este, ¿no? Entonces, este tiene su peso, pero, a ver cómo dibujamos. Este tiene una reacción a este. Esta es la masa 2. Y esta es la masa 1, ¿no? Entonces, a esta reacción le hemos llamado, perdón, a esta le hemos llamado normal. Ahí está, ¿no? 2, 1. ¿Vamos? Ahora, si esa es la normal 2, 1, entonces fíjense, bueno, estoy intentando detectar aquello. ¿Cómo podríamos hacer? A ver, esta normal 2, 1, ¿no? Esta sería la normal 2, 1. Ahora, de este su normal respecto a la superficie, era la normal N1, ¿no? Tiene su propia normal. Ahora, en esta gráfica, fíjense, esta es la normal 2,1, ¿no? A ver, volteémoslo esto. Ahorita vamos a ver su análisis, ¿ya? Vamos a voltear. Ahí está, ¿ya? Entonces, este tiene una normal, ¿no? Una normal. Esa normal, fíjense, ¿quién es el N1? En el caso del N1 está aquí, ¿no? Nos olvidamos por un momento este. Pero ¿quién es esta normal respecto a esta superficie? Es la cosa.
Porque esta flecha, si se dan cuenta, no hay en esta parte, ¿no? Entonces, esta normal que está aquí es la opuesta de aquella. Va a ser la normal 2. La normal 2. O sea, normal 2 le vamos a llamar como esta, perdón. Normal 1 porque es la masa 1. Pero este 1 ya le habíamos nombrado a esta, pero es respecto a la superficie. En cambio, esta normal 1 es respecto a este. Pero no es que esté volteada, porque quédase o no hay contacto. Entonces, hay una fuerza de contacto entre ambos. Entonces, esta normal 2, una que hemos dibujado, es una fuerza de contacto, pero tiene que tener su opuesto, que sería la fuerza de reacción. Entonces, esa fuerza de reacción aquí se puede ver, fíjense, hemos volteado. Entonces, es la normal 1, pero respecto a la masa 2, ¿no? Entonces, esa normal 2 que podíamos dibujar hacia este lado, ¿no? Esa normal 1, 2. Es esta. Y fíjense que si aquella era esta fuerza que está empujando hacia arriba es la que ha transmitido esta masa a esta. Y esta normal 1, 2, normal 1, 2, es la que transmite este cuerpo a este, como si fuera, digamos, no tanto el peso, sino su fuerza de contacto normal, su fuerza de reacción normal. ¿Dónde entraría? Esta es la pregunta, ¿no? Tendríamos que dibujarla acá o acá, ¿no? Entonces, fíjense, ojalá puedan visualizarla bien. Esa fuerza de contacto entra acá, porque está respecto de la masa 2, no está respecto de la masa 1. Porque si yo le dibujo allá, aquí está la masa 2. Y no le puedes dibujar allá porque esta es la normal 1, 2, ¿no? Tiene que estar en la masa 1, ¿ya? Cuidado con perderse. Entonces, aquí habría una fuerza más que se llamaría normal 1, 2, que es su opuesta de aquella, ¿ya? Muchas veces estos problemas en física no es que sean difíciles ni fáciles, pero necesitamos de una comprensión cabal de esos aspectos. Lo más difícil ya ha sido hecho, ¿no? Ya ha sido hecho. Entonces, ahora en esa misma dinámica, fíjense, estos son los diagramas de cuerpo libre para la masa 1 y este es para la masa 2, ¿no? Entonces, en esa dinámica les decía, aquí tenemos algunos datos, fíjense, nos pueden dar una fuerza, nos pueden dar las dos masas, y como hemos dicho, también nos pueden dar el peso, ¿no? Y nos pueden dar la fuerza, el coeficiente de fricción cinético, 1. Nos pueden dar un coeficiente de cinético, 2, ¿no? Y nos pueden pedir, por decir, la aceleración de la masa 1, digamos, ¿no? O la fuerza de contacto, ¿no? La fuerza de contacto nos pueden pedir. Entonces, fíjense que en esta dinámica, en este proceso, pueden solicitarnos. Pero nosotros, en este análisis, vamos a escribir sus ecuaciones. Fíjense. El movimiento está hacia este lado para la masa 1. En la masa 1, entonces tengo en el eje X, movimientos a aquel lado, F menos F de reacción 1, 2, menos fuerza de reacción 1, y eso es igual a masa 1 por la aceleración. En el eje X. En el eje Y, entonces, como hemos dicho, no es que se mueva hacia arriba, pero tomamos como positivo. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Bueno, acá fíjense, incluso casi de manera natural nos hemos olvidado de los gráficos en cartesianos, porque todos son horizontales, ¿no? Entonces aquí, en el eje Y sería normal 1 menos normal 1, 2, que es la fuerza de contacto, menos el peso 1, y como no hay aceleración, eso es 0, ¿no? En la masa 2 tengo lo siguiente. Ahora fíjense que aquí esta masa no se va a mover. Entonces no hay aceleración para ese cuerpo. Pero de todas maneras podemos tomar, en cualquier sentido en este caso,
fuerza de reacción 2, 1, menos tensión, igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay aceleración, ¿no? Está fijo, esto le detiene. Y en el de arriba va a ser N2, 1, menos P sub 2, igual a 0. Podemos hacer algunos cambios, ¿no? Bueno, en esta parte no vamos a hacer mucho desarrollo, pero fíjense, imaginemos que en estos dos datos, entonces la fuerza, entonces va a ser menos fuerza 1, 2, menos fuerza de rozamiento 1, 2, menos la fuerza de rozamiento 1, pero esto es mu sub K1 para este, ¿no? Va a ser fuerza de rozamiento 1 por su norma, ¿no? Por su norma. Igual a masa 1 por aceleración, ¿no? De aquí podemos hacer un despeje de N1. Entonces esto va a ser N1, 2 más peso 1. ¿No? Bueno, este incluso podemos empezar, ¿no? M1 por G. En este caso, fíjense, podemos despejar esto, o bueno, la tensión, digamos, si es que nos interesaría, va a ser fuerza de rozamiento 2, 1, ¿no? Y en este caso, el N2, 1, normal 2, 1, va a ser igual a P sub 2, pero ese P sub 2 es M2G, ¿no? Entonces, obviamente, no vamos a hacer mucho desarrollo en esta parte, fíjense, pero puedo desarrollar la aceleración dependiendo del M1, quién es el N1, entonces tendría que intervenir este con este, o si no, como este es igual que este, bueno, aquí no hemos anotado, pero una relación es que el N12 es el mismo que el N21, ¿no? Son fuerzas contrapuestas, entonces podemos reemplazar este aquí. Podemos hallar el N1, podemos reemplazar aquí, podemos hallar la aceleración, obviamente, ¿no? Tenemos que hacer una buena lectura. Una buena lectura hacemos y luego vamos a hacer un bosquejo del problema, ¿ya? Entonces, un bosquejo es, ¿cómo se dice? Es un dibujo, ¿no? A mano alzada, donde logramos comprender de qué se trata. Después, una vez que hemos hecho el bosquejo, luego dibujamos todas las fuerzas que intervienen, ¿no? Una vez que dibujadas las fuerzas, hacemos el diagrama de cuerpo libre y luego hacemos las ecuaciones cuando hay movimiento y van a intervenir la segunda ley de Newton y todo tipo de razonamientos, ¿no? Se va a meter incluso con cinemática, ¿no? Pues tenemos que manejar eso, ¿ya? Ya, bueno, a ver, en ese zoom, hagamos. Vamos a hacer con ustedes, a ver, fíjense. Se tiene un cuerpo de 40 kilogramos de masa. Entonces, nos podemos incluso anticipar a eso, fíjense. Datos. Pues tenemos una masa de un cuerpo que vale 40 kilogramos, ¿no? Y aquí también hay que asegurarse en el sistema de unidad que manejamos, ¿no? Por ejemplo, aquí kilogramos tiene que ver con el sistema internacional, ¿no? Estamos en el sistema internacional. Si nos dieran la masa en gramos, hay que convertirlo a kilogramos, ¿no? O en otra magnitud, digamos, ¿no? En otra unidad de medida nos dan, digamos, tenemos que convertir. Ya, eso para aclararse. Y esta es la primera parte. Y esta dice se encuentra sobre una superficie horizontal. Ya podemos dibujarnos, fíjense. Nos dibujamos. Bueno, en esta parte solamente vamos a hacer el dibujo. Ya no vamos a hacer propiamente el diagrama de cuerpo libre. Ahí está la superficie. Entonces dice, esta se encuentra en una superficie horizontal. Se jala a la derecha, ¿no? Pues a ver, nos dibujemos. Entonces, acá le vamos a dibujar al cuerpo. Entonces, se jala a la derecha, dice. Entonces, jalamos. Con una fuerza F, dice, ¿no? Con una fuerza, bueno, F le hemos denotado, de 200 newtons. Nuestro dato es F vale 200 newtons, ¿no? Entonces luego dice que forma un ángulo de 30 grados. Dice. Ah, bueno, acá no está, ¿dónde decir? Superficie horizontal. Bueno, yo lo he confundido. Entonces acá dice que forma un ángulo de 30 grados con el horizonte. Entonces así se está jalando, ¿no? Entonces con el horizonte, quiere decir que aquí es 30 grados, ¿no? Y esta es nuestra fuerza ahí.
vale 200 newtons, ¿no? Y aquí está el ángulo, ¿no? El Z vale 30 grados. ¿Entendido, no? Estamos haciendo la lectura y haciendo el bosquejo. Dice con el horizonte, ahí está, ¿no? Ahora dice, si el coeficiente de fricción con la superficie es de 0,2, dice, entonces aquí hay que distinguir, fíjense, ese coeficiente de fricción se llama mu o mu, si se escribe. Pero, ¿qué tipo de fricción va a ser? Entonces, aquí dice se jala, dice, ¿no? Entonces, hay movimiento. Hay movimiento. Como hay movimiento, este coeficiente de fricción se llama cinético. Es cinético. Vamos a hacer en algún programa donde va a entrar, digamos, el coeficiente de fricción estático y le vamos a llamar S. Ya, ese es el cinético. Luego dice, calcule la aceleración del cuerpo. Dice. Entonces me está solicitando la aceleración del cuerpo. Ahora aquí una aclaración. Por ejemplo, la fuerza es un vector. Debería de colocarle como flechita, ¿no? La aceleración es un vector. Debería de colocarle con flechita. La masa es escalar, ¿no? Pero nosotros vamos a manejar sus módulos. Sus módulos. Y si son sus módulos, ya no vamos a manejarlo con flechitas, ¿ya? Entonces, aquí me están solicitando la aceleración del cuerpo. Y bueno, lo vamos a copiar esto más. Dice el espacio que recorre al cabo de 5 segundos. A ver, no vamos a mezclar. Está ahí nomás, ¿ya? En el caso del inciso A, le ponemos. Entonces, una vez que más o menos hemos comprendido este bosquejo, entonces tenemos que dibujar las fuerzas que intervienen. Entonces, como ustedes han podido observar, aquí hay un peso del cuerpo que hemos dicho es masa por gravedad, y hay una normal, ¿no? Hay una normal que es M en este caso. Ahora, como hay un coeficiente de fricción, entonces hay también una fuerza de deslizamiento. Como el cuerpo se está moviendo a aquel lado, entonces esta la rechaza y esta se llama fuerza de deslizamiento cinético, pero va a ser FR nomás en nuestro caso, ¿no? Cuando el fenómeno es un tanto más elaborado, entonces hay que darle otros índices, ¿no? Entonces ahí, fíjense, en esta parte se está arrastrando fuerza de deslizamiento que es contrario al movimiento. Ahí está la fuerza F, que es de 200 newton, el peso que interviene y su normal. Entonces ven que en esta característica ya no ocurre nada más. Pero para el caso del inciso B, esto vamos a hacer que se mueva, ¿ya? En ese horizonte. Pero nos restringiremos a lo que nos pide el inciso A. Dice en el inciso A, ¿cuál es la aceleración del cuerpo? ¿No? Entonces nos vamos a este dibujo. Entonces, ahí mismo vamos a hacer la descomposición. Esto tenemos que anular de alguna manera. ¿Ya? Bueno, no es que no lo vamos a anular, pero tenemos que dibujar en el eje X y en el eje Y. Para no hacer mucho dibujo, aquí mismo lo vamos a hacer. Hacemos la descomposición, entonces bien se descompongo. Y en la horizontal, bueno, aquí hay un eje, ¿no? Entonces me voy a imaginar. Y ahí está, ya está descompuesto. Entonces, este se llama F en el eje X y este se llama FY. ¿Entendido, no? Entonces, nosotros a esta fuerza F no tenemos que considerarla en el gráfico. Es como que nos olvidamos. Porque ahora vamos a trabajar en los ejes de las fuerzas que están interviniendo, ¿ya? Pero fíjense que aquí sería igual F de X. Acá vamos a notar. Ya, entonces diremos así, ¿no? La fuerza F, como es su adyacente, es decir, está a su lado, digamos, de este F de X, se trabaja con el coseno de 30 grados, ¿no? Y aquí ya podemos hacer el cálculo, ¿no? F vale 200, Newton está también en el sistema internacional, por si acaso. Coseno de 30, ¿cuánto sale? Ya, pero no importa. A ver, le colocaremos nomás raíz de 3 sobre 3. Y ya. ¿Cuánto da ese valor por eso? 173,2.
Fíjense, como es una fuerza, pues esto es newtons, ¿no? Entonces, hago el reemplazo, fíjense, 200. Este sí, seno de 30 vale 1,5. Fíjense, el resultado me va a dar 100, ¿no? 100 newtons. ¿Ya? Ahí fíjense, ya tengo sus datos. Entonces, ahora voy a conformar las ecuaciones, las ecuaciones que hemos visto en los problemas planteados, ¿no? Entonces, fíjense, acá, en el eje X, digamos, ¿no? Vamos a formar, ¿ya? Entonces, fíjense que el movimiento está aquí al lado. Entonces, este f de x, como está el movimiento ese lado, es positivo. Les digo f de fx y su contrario, que sería la suma de la fuerza de deslizamiento, va a ser menos fuerza de deslizamiento. Y como hay movimiento, entonces esto es masa por aceleración. ¿Ya? Eso por una parte, en el eje X. En el eje Y hemos dicho que este bloque no va a subir ni va a bajar. Solo eso va a entrar en el tema de poleas. Entonces aquí decimos N, fíjense cuántas flechas hay, de N y el FY. Decimos más FY menos el de abajo, ¿no? Los contrarios son con menos. Menos peso igual. Ahora, como no hay aceleraciones. Ahí está bien comprendido, ¿no es cierto? Entonces, como me pide la aceleración, yo puedo hacer reemplazos, ¿no? Entonces, fíjense, a ver, acá puedo reemplazar el f de x y la fuerza de deslizamiento. Acá la fuerza de deslizamiento me he colocado. La fuerza de deslizamiento es siempre el coeficiente de fricción por su normal, ¿ya? Entonces, eso vamos a reemplazar. Entonces, tengo fx 173,2 newtons, ¿no? Menos FR, pero FR es mu sub K por la normal. Y eso es igual, dice, a masa. Podemos empezar directamente, 40 A, ¿no es cierto? Reemplazamos. Ahora aquí, como aquí arriba yo necesito la normal, tengo que despejar el N de acá. Entonces el N, que es la normal, va a ser igual. Este pasa a sumar y este pasa a restar. P menos F sub, ¿no? Entonces, hasta ahí, fíjense, tenemos ya despejados, ¿no? ¿A qué es igual el peso? ¿Alguien me dicta? Peso. Masa por la gravedad. Masa por gravedad. Ya. Masa por gravedad. Datos 40 por... por si acaso en la gravedad, como siempre hemos usado, solamente con 9,8 vamos a manejar, ¿ya? 9,8. Entonces, ¿cuánto da este peso? Ya, ahí está, 392 newtons. El peso es una fuerza. Entonces me voy allá, pues voy a reemplazar esa normal. Normal es igual al peso, que vale 392, menos la fuerza en el eje Y, pero eso es 100. ¿No? Perdón, acá me estoy olvidando el 2. Y esta normal, en todo caso, valdría 292, ¿no? Newtons, ¿no? Newtons. Ahí está, por ejemplo, la normal, ¿no? Entonces, esto puedo reemplazar acá arriba, ¿no? Digamos, asterisco le pondremos. En asterisco. Ahora, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Bueno, ahí mismo, a ver, 173,2 menos mu sub K. Ahí el mu sub K tenemos también un valor de 0,2. Entonces va a ser 0,2 por la normal, pero la normal es 292. Y eso dice que es igual a 40 A, ¿no? Entonces de aquí tenemos que la aceleración va a ser igual. 173,2 menos 0,2 por 292, pero dividido 40. Entonces, a ver, sacaremos eso. 2,87 sale. Ya, entonces nuestra aceleración es 2,87. Y la aceleración se mide
en metros por segundo al cuadrado, porque estamos en el sistema internacional. Fíjense, jóvenes, ahí, este problema en dinámica es sencillo, no nada complicado. Pero si ustedes hacen caso a ese método que les he dado al inicio, entonces dice bosqueje, decimos bosquejar, anotamos sus datos, todo en el sistema internacional, porque el problema puede venir planteado en otro sistema, ¿no? Entonces, todos nos aseguramos que está, hacemos el dibujo, escribimos las ecuaciones, ¿no? El movimiento está allá, las fuerzas a este lado son positivas, ¿no? Y a este lado son negativas. Entonces, ahí estamos sumado. Segunda ley de Newton, masa por aceleración. En la parte vertical, lo mismo se ha hecho. Como en la vertical no hay aceleración, cero. Hacemos los cálculos, que no son complicados, y nos da eso, ¿no? El peso simplemente es masa por gravedad, se ha hecho un plazo, se ha hecho un despeje y ahí está la aceleración. Dice el espacio que recorre al cabo de 5 segundos. Entonces, nuevamente tenemos nuestra masa. Notaremos nomás para practicar nuestra fuerza, que es 200 newtons, el ángulo, que es 30 grados, tenemos el μ sub k, que es 0,2, y ahora tenemos una aceleración, que es 2,85 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Y en nuestro dibujo, fíjense, ahora, como ya tenemos aceleración, no es que lo vamos a obviar, pero, a ver, lo vamos a, para que se vea simplemente, fíjense, digamos, ahí está la fuerza F, ¿no? Digamos, ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Nos extendemos nuestro bosquejo, así, y dice, ¿qué espacio recorre al cabo de 5 segundos? Nos dibujamos este bloque que ha recorrido en un tiempo de 5 segundos, ¿no? Acá tenemos que anotar. En un tiempo de 5 segundos. Entonces, ha recorrido un espacio. Dice, si parte del reposo, dice. Entonces, su posición inicial de este objeto, x sub 0, vale 0, ¿no? Entonces, recorre un espacio que es x. El x sub 0 vale 0, ¿no? ¿Qué eso podemos anotar? Vale 0. Y el espacio recorrido, que va a ser x, es nuestra integral. ¿Cierto? Así es, ¿ya? Tenemos tiempo, tenemos aceleración. Tiempo, aceleración, tenemos espacios recorridos, ¿no? Entonces, ¿qué fórmula ingresar? Como ya hay aceleración, hay dos cosas. Se trata del MRU o del MRUA. Para el MRUA, X es igual a X sub 0 más B sub 0T más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Lo ven? Ahí está, ¿ya? Aquí, por ejemplo, incluso nos falta el B sub 0. ¿Cuánto valdría el B sub 0, la velocidad inicial? ¿Cero? Acá dice parte del reposo. ¿Cuánto decía? 0. 0, ¿no ve? Entonces, parece complicado, no es tan complicado, fíjense. Este X es nuestro incógnito. Este entonces vale 0. Este también vale 0, ¿no? Porque el X sub 0 a partir del reposo 0, el B sub 0 vale 0. Entonces, esa formulita se ha convertido en algo bastante simple, ¿no? 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, nuestra distancia recorrida va a ser 1/2 de aceleración, pero eso es 2,87, como hemos calculado. Y por tiempo al cuadrado, pero nuestro tiempo es 5 segundos. Por 5 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? A ver, por favor. 5.8.9 sería redondeando. Ya, entonces esto es metros, porque todos los datos están en el sistema internacional. Ya, entonces,
Fíjense que aquí ha entrado algo de cinemática y ha entrado también el análisis en la segunda ley de Newton para calcular la aceleración, ¿no? Entonces, estos problemas generalmente vienen en esa óptica un tanto mezclados, digamos, ¿ya? A ver, entonces vamos a continuar con planos inclinados para poder desarrollar, ¿ya? Ahora, fíjense, hemos hecho la resolución de problemas o el desarrollo de problemas en términos de planos horizontales, ¿no? Con fuerzas oblicuas, con fuerzas horizontales, con fuerzas de rozamiento, sin rozamiento. Hagamos este, fíjense, pero la diferencia que con este es que este ya es un plano inclinado y va a tener un ángulo de inclinación θ en este caso. Entonces ya tiene una pendiente, ¿no? Dice aquí, un cuerpo apoyado en un plano inclinado con un ángulo θ. No hay rozamiento, dice. Entonces es como que, digamos, esto fuera un terreno, una superficie totalmente pulida, donde no le ofrece ninguna resistencia. Si lo ponemos, seguramente que este va a resbalar y va a caer, ¿no? Es lo más probable que pueda ocurrir. Entonces, hagamos los trazos correspondientes. Fíjense. Este cuerpo, este es el terreno horizontal, entonces siempre es atraído por el centro de la Tierra. Entonces su peso viene dibujado así. Entonces este es el peso, ¿no? Bueno, a este le podemos colocar una masa m, digamos, ¿no? Entonces este peso sabemos que es masa por gravedad. Ese es su peso, ¿ya? Ahora fíjense que si este cuerpo está así solamente posado y si no hay rozamiento, este se va a caer definitivamente. Entonces hay un movimiento que está viniendo aquí, pero ese movimiento con la que está bajando no es ninguna fuerza, nadie le está empujando, pero va a ser justamente a causa de su peso y a través de la gravedad, ¿no? Pero eso justamente va a ser la descomposición vectorial de esta fuerza que es el peso. Pero antes de eso, vamos a dibujar una fuerza de manera natural que ya hemos estudiado, que se llama la fuerza normal. No, esa es la fuerza normal. Ahora fíjense, nosotros hacemos el traslado de las fuerzas y tenemos lo siguiente. En este diagrama de cuerpo libre, tengo lo siguiente. Ahora fíjense aquí hay una particularidad. Yo lo he dibujado así oblicuo para que se entienda. ¿Ya? No es que lo he dibujado a propósito, ¿no? Para que se entienda, porque si esto está en el plano inclinado, pero sabemos leer, digamos, inclinado, no nos va a causar ninguna dificultad, ¿no es cierto? Y la otra la vamos a dibujar así. Trasladamos este peso aquí, ¿no? Ese peso va a estar ahí, digamos. Entonces, este es el peso. Ahora, como en este diagrama de cuerpo libre, tenemos que, no podemos trabajar con estas fuerzas, tenemos que olvidar, ¿no? Entonces, hacemos la descomposición. Y la descomposición va a ser esta, ¿no? Entonces, la descomposición para este va a ser así. Entonces, este vector componente es este. Y su componente de este otro es este, ¿no? Entonces, pero eso ya sabemos utilizar, ¿no? Ya sabemos utilizar. Este es, como este es el eje X y este es el eje Y, entonces, fíjense, este es el P, pero respecto de X, a este vector. Y este es el peso respecto de Y, ¿no? Ahora, como hemos repasado ya el ángulo, aquí también podemos repasar. Fíjense, es la siguiente, ¿ya? Vamos a hacer, a ver, el traslado de lo siguiente.
Vamos a ver algo de geometría y también les voy a explicar de otra manera, ¿no? Fíjense. Esta línea recta que está aquí, un poco para efectos de comprensión, simplemente lo voy a trasladar aquí, ¿ya? Esta línea de acá. Esta es como si fuese la línea negra, digamos, ¿no? Este alfa, este zeta, perdón, se repite acá, como ya hemos dicho, ¿no? Una forma interesante de ver eso, pueden hacerlo así, fíjense. Se observa que está ahí el ángulo, ¿no? Intuitivamente es el mismo, pero se le puede demostrar analíticamente, ¿no? Que este ángulo es el mismo que este. Ahora, en nuestro traslado, entonces ese z, con esa pequeña ilusión, entonces es esta, ¿no? Obviamente que hay que demostrarlo también de manera analítica, ¿no? Este es su diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, ahí está el z, ¿ya? Entonces, tenemos los siguientes datos. En este problema, hay un cuerpo con una masa, o nos pueden dar su peso, nos van a dar el ángulo de inclinación. ¿Qué más? Pueden darnos el ángulo de inclinación, la masa, el peso y ¿qué más? No hay rozamiento, dice. Entonces no va a haber un coeficiente de fricción. No hay coeficiente de fricción. Entonces tampoco su fórmula, tampoco hay fuerzas externas. Pero sí, más o menos la idea es que esto está cayendo, digamos, ¿no? Entonces, este lado para nosotros, el eje X, tomamos como positivo, ¿no? Como positivo, porque hace hasta el movimiento, ¿ya? No para la vertical, ¿no? Además, fíjense, ¿a qué es igual P sub Y? Eso ya viene como dato, ¿no? P sub Y va a ser igual a P. Como es adyacente al ángulo, entonces el coseno de Z. El P sub X, en cambio, es también el valor de P, que es la hipotenusa. Como es opuesto a este ángulo, entonces el seno de Z. Todos esos datos tenemos. Ahora, ¿cuáles son sus ecuaciones para esta masa, ¿no? Que estamos analizando? En el eje X, fíjense, solamente hay una fuerza que es P sub X, no hay otra. Pero como este lado es positivo, entonces positivo. Si hubiera otras fuerzas, las sumaría, pero no hay, ¿no? Entonces, esto digo, por la segunda ley de Newton, esto es masa por aceleración, ¿no? El P sub X. En cambio, en la vertical, acá no lo hemos colocado, es la normal, va a ser la suma de fuerzas normal positivo menos P sub Y igual a 0, porque no hay aceleración, ¿no? Y esto resulta que P sub X, pero P sub X es P seno de Z igual a masa por aceleración. Y en este caso, si yo hago un despeje, este va a ser P sub Y, ¿no? Pero este N obviamente va a ser P coseno de Z, ¿no? Entonces, en este caso, posiblemente este N no tenga mucha relevancia, porque fíjense que salvo el ángulo, ¿no? Salvo el ángulo nos puede ayudar con este, ¿no? Pero de todas maneras, si uno quisiera, por ejemplo, despejar la aceleración, ¿qué tendría? La aceleración, por ejemplo, sería el peso por el seno del ángulo dividido a masa, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver posteriormente un ejemplo con planos inclinados, cómo se puede demostrar el coeficiente de fricción estático y el cinético. Ya es bastante interesante. Ahí, por ejemplo, ya tenemos la aceleración. Si tenemos la aceleración, obviamente podemos hallar, ¿dónde está? A ver, si tenemos la aceleración, obviamente podemos hallar el ángulo y luego podemos hallar hasta su normal, ¿no? Como fuerza. Ya, jóvenes, aquí, por ejemplo, en este pequeño detalle que se ha hecho,
acá, por ejemplo, en esta ecuación, ¿no? Dice P es igual a seno de Z igual a masa por aceleración. Más aún todavía aquí, en esta explicación, este peso podríamos haber reemplazado, ¿no? Pero imagínense que reemplazamos. Entonces, el peso es mg. Entonces, sería así, ¿no? mg por el seno de Z, ¿no? Y luego eso dice que es igual a m por a, ¿no? La aceleración. Entonces, pero aquí, como todo es producto, entonces podemos decir, bueno, empezamos con esto. Con el m, ¿no? Entonces, la aceleración sería, ¿qué me ha sobrado? Entonces, este m se ha anulado, ¿no? Aquí está mal. Entonces, este se anuló. Entonces, la aceleración me ha quedado g por el seno de z. Entonces, un problema planteado de este nivel realmente sería muy fácil. Este segundo caso, fíjense, en planos inclinados, ¿ya? Entonces, fíjense, dice aquí un cuerpo apoyado en un plano inclinado, donde hay rozamiento. Lo mismo, casi similar al anterior caso, ¿no? Vamos a hacer más rápido esta parte, ¿ya? Entonces, fíjense, nuevamente, aquí se manifiesta el peso, ¿no? Siempre en forma vertical y hacia abajo, ¿no? El peso, que es igual, recordemos, masa por gravedad. Y luego dice, hay rozamiento, dice, ¿no? En principio, dibujamos siempre su normal. Esta normal siempre tiene que ser perpendicular al plano, ojo, es recordando. Y luego dice, hay rozamiento. Entonces, fíjense que si nosotros lo dejamos este objeto en este plano inclinado, obviamente va a bajar allá, ¿no es cierto? Es lo natural. Eso quiere decir que va a tener una oposición a ese movimiento que se llama la fuerza de rozamiento. Pensando en cómo hay movimientos, a esta fuerza de rozamiento se llama fuerza de rozamiento cinético. Como va a aquel lado, entonces lo vamos a dibujar en este sentido, ¿no? Y esta sería mi fuerza de rozamiento, ¿no? En este caso, esta era nuestra norma, ¿no? ¿Listo? Entonces, pasamos a su diagrama de cuerpo libre. Este es su diagrama de cuerpo libre. Entonces, nuevamente dibujamos las fuerzas que hemos dibujado en nuestro bosquejo. Entonces, esta es nuestra fuerza de rozamiento, lo que está dibujada ahí. El peso está acá. Más o menos, este es el peso. Y la normal está allá arriba, ¿no? Ahí está, nuestra normal. Descomponemos. Entonces, a ver, con este mismo azulito. Entonces aquí está el peso de la descomposición, pero respecto del eje Y. Este es el eje X, ¿no? Este es nuestro eje Y. Entonces la otra será esta, ¿no? Y este será respecto del peso, pero en el eje X, ¿no? Ahora el ángulo, ¿dónde se manifiesta? Acá, ¿no es cierto? Este es el ángulo delta. ¿Ya? Entonces ese es nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles eran nuestros datos posibles en un problema de esta naturaleza? Siempre, bueno, en este caso, como se suelta, una masa, una fuerza de fricción cinética, ¿no? Y posiblemente nos puedan dar también el peso en vez de la masa, nos puedan dar un ángulo. Y bueno, en este caso, fíjense, hay rozamiento, nos podrían preguntar sobre una aceleración, ¿no? Una aceleración. Entonces, formamos sus ecuaciones en los diferentes ejes. Como es una sola masa, entonces en el eje X, fíjense que como que la situación está en movimiento hacia ese lado. Entonces este lado va a ser positivo. Sumamos fuerzas, este es positivo, aquel será negativo.
Y esto será masa por aceleración según la ley de Newton. Aplicamos en las verticales. Y esto será igual a 0, porque hemos dicho que no hay aceleración. Y luego podemos hacer los emplazos correspondientes. Este P sub X, por ejemplo, es el opuesto de este, entonces será P por el seno del ángulo menos la fuerza de deslizamiento, pero eso es mu sub K por su normal, y esto es igual a masa por aceleración, y aquí ahora tengo la normal menos P sub Y, pero P sub Y es el cateto adyacente, va a ser P por el coseno de Z igual a 0, ¿no? Entonces lo que podemos hacer acá es, ya hemos hecho el reemplazo correspondiente del mu sub K para la fuerza de deslizamiento, P sub X, entonces, bueno, en esta parte sería, ¿no? Este N va a ser igual a P por el coseno de Z, así, entonces tendríamos que P seno de alfa, bueno, acá nos estamos olvidando, ¿no? Esto es mg, entonces mg por el seno de Z menos mu sub K por la normal, pero eso es P por el coseno de alfa, de Z, y eso es igual a masa por aceleración, ¿no? Además, fíjense que este es mg, seno de Z, menos mu sub K, entonces este es mg por el coseno de Z igual a masa por aceleración. Entonces, ¿qué tenemos de acá? Fíjense, se pueden anular la masa. Entonces tendríamos que la aceleración, en este caso, será igual a g seno de alfa menos mu sub K g por el coseno de Z, perdón, ¿no? Y claro, finalmente, alfa será igual, podemos factorizar g al seno de Z menos mu sub K por el coseno de Z, ¿no? Entonces este, por ejemplo, será un dato que podríamos haber hallado, digamos, dentro de este tratamiento, ¿no? Dice, un cuerpo de masa M se desliza, ¿ya? Se desliza en un plano inclinado, dice. Se desliza en un plano inclinado de 57 grados. El plano tiene un coeficiente de fricción, de 0,4 con el cuerpo, obviamente, ¿no? El plano. Dice, halle la aceleración de dicho cuerpo. Entonces, fíjense, vamos a practicar esa partecita. Tengo aquí un plano inclinado. Es como lo dibujamos. A ver, bueno, en ese orden que estábamos haciendo, ¿no? Más o menos así. Ahí tengo el plano inclinado. Este es el horizonte, ¿no? Es el que es de la tierra. Y este es, digamos, una subida, ¿no? Colocamos aquí un cuerpo, ¿no? Un bloque, que sea, un cuerpo. Y este tiene un ángulo de 57 grados, según aquel, ¿no? Entonces dice, se le deja en ese plano inclinado y este se desliza, ¿no? Entonces va cayendo, ¿no? Va desbarando. Entonces dice, ¿cuál es su aceleración? Dice, ¿no? ¿Cuál es su aceleración? Entonces, aquí tengo el bosquejo, ¿no? Pues puedo anotar aquí mis datos, pues, para poder reemplazar. Fíjense, tengo una masa M que no me han dado, pero se van a dar cuenta que en el proceso, y como hemos visto en esa pequeña explicación, la masa se elimina, ¿no? Alguien puede pensar, pero no me han dado la masa M, digamos, ¿no? Pero vamos a ver cómo es su comportamiento, ¿ya? Dice, aquí está 57 grados, dice, el plano tiene un coeficiente de fricción de 0,4. Entonces, nuevamente, este es el mu sub K porque va a haber movimiento, ¿no? 0,4.
¿Cuál es la aceleración del cuerpo? Dice. Entonces dibujamos aquí, fíjense, el peso. Este es el peso. Y aquí está la normal, ¿no? Y entonces, acá una aclaración. El ángulo, que es este 57 grados, siempre se va a reflejar, por si acaso, esta es la normal. Así. Entonces, esa normal lo voy a extender, ¿no? Lo voy a extender así. Esta es la normal, ¿no? Y esa normal lo voy a extender con líneas segmentadas así. Por lo siguiente, la normal, que es toda esa su línea de acción, junto con el peso, entre ambos forman el ángulo de inclinación. Es decir, este 57 grados se viene aquí siempre. Para efectos de comprensión, la normal con el peso forman un ángulo de 57, forman el ángulo de inclinación del plano. En este caso, este ángulo se repite aquí. ¿Ya? Ahora dibujamos las fuerzas a partir de P, es decir, su descomposición. Entonces, su descomposición, fíjense, dibujado ya, aquí sería una, que sería el peso Y, ¿no es cierto? Porque está en el eje Y. Y el que se dibujaría en el eje X sería este, ¿no? Este sería el peso X. Entonces, observen que acá el movimiento, porque se está deslizando, es hacia ese lado. Entonces, este peso X se va a considerar positivo. Ahora, como dice que hay un coeficiente de fricción, el movimiento está dividiendo hacia este lado, entonces hay una resistencia a ese movimiento, que es esa fricción, ¿no? Y va a estar en aquel sentido. Pues dibujamos eso. Para distinción, a ver, vamos a dibujar con este color rojo. Entonces, dibujamos, y esta sería nuestra fuerza de rozamiento, ¿no? Que es contraria al movimiento, siempre. Entonces, fíjense, una vez que tenemos esta situación, entonces aquí podemos anotar esa fuerza de rozamiento, como es movimiento, es mu sub K por la normal. ¿No? Esa es su formulita básica. Entonces, podemos calcular, como hace rato hicimos, quién es el peso X. El peso X va a ser P, en este caso es P. Como es opuesto al ángulo, entonces decimos seno de 57 grados. ¿No? Pero ahora, en este caso, por ejemplo, no tenemos el peso, ¿no? Bueno, a ver, ahí lo vamos a dejar. Posiblemente en este ejemplo no se necesite o se necesite. Vamos a ver. El peso Y es P por el coseno de 57 grados. ¿Ya? Entonces, bueno, hasta ahí tengo esos dos datos, ¿no? Entonces, ahora aplico las ecuaciones. Entonces va a ser en el eje X, el movimiento está hacia este lado. Entonces va a ser peso de X, este es positivo, ¿no? Cuando de acuerdo al movimiento. El movimiento a este lado es positivo, entonces este es negativo. Menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Nuestra aceleración, la que estamos buscando. Y en el eje Y va a ser normal menos peso Y es igual a 0, ¿no? Entonces, como aquí me interesa la aceleración, nomás voy a practicarlo, ¿ya? Porque la normal, si es que lo necesito, vamos a hacer operaciones, ¿ya? Pues a le llamamos asterisco. En asterisco tengo peso de X, pero peso de X es P, seno de 57 grados, y luego tenemos menos fuerza de rozamiento, pero la fuerza de rozamiento es mu sub K por la normal. Mu sub K por la normal, y eso es igual a masa por aceleración. Entonces, de aquí tengo que el peso, bueno, ¿dónde hemos colocado acá? Bueno, acá lo podemos colocar. El peso es igual a masa por gravedad, ¿no? Entonces, reemplazo peso, masa por gravedad, seno de 57 grados, menos mu sub K. El mu sub K es 0,4. Y bueno, de acá necesitamos, ¿no? La normal
es igual a peso Y. Pero peso Y, como se puede observar, es P coseno de 57 grados, ¿no? Entonces, emplazo ahora acá, pues va a ser P, bueno, acá mismo lo podemos hacer, este peso es mg por el coseno de 57 grados, ¿no? Pues aquí reemplazo. Esto va a ser mg por el coseno de 57 grados, y esto es igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces, como aquí se repite la masa en todos los casos, entonces los cancelo. Entonces tengo, ahora reemplazando datos. El G es 9,8 por el seno de 57 grados. Y dice menos 0,4. Esta masa se ha anulado, la gravedad es 9,8. Y es el coseno de 57 grados. Y esta masa se anuló, entonces es la aceleración. Pues de ahí me tengo que la aceleración va a ser igual. Ahora hagan un cálculo de esa partecita numérica. Calcúlenmelo, por favor, 9,8 por seno de 57 grados menos 0,4 por 9,8 por el coseno de 57 grados. Hagan ese cálculo, a ver, jóvenes. 8 sale exacto. Sale 8 con decimales, pero los primeros 2 decimales son 0. Ya, es 8 nomás redondeando, ¿no? 8 metros por segundo al cuadrado. O sea, es alta su aceleración porque el ángulo de inclinación es alto, ¿no? Entonces, es eso. Bueno, como me han pedido calcular la aceleración, entonces recorre 8 metros por segundo, ¿no? Y entonces esta sería mi solución, por ejemplo.